Continuamos estudiando la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Filipenses. Continuamos nuestra exposición de esta hermosa carta. Y a modo de introducción tenemos que recordar algunas de las cosas que hemos visto en esta carta, ¿no? En el capítulo 1, Pablo nos habla de la centralidad del Evangelio. El Evangelio es el centro de la vida cristiana y que ese Evangelio obviamente es nuestro Señor Jesucristo. También podemos encontrar algo muy importante en el Filipenses capítulo 1, versículo 27. El apóstol dice la importancia de vivir una vida que es digna del Evangelio. Si el Evangelio es el centro, si Cristo es el Evangelio, pues tenemos que vivir una vida que sea digna, que sea coherente con eso que nosotros proclamamos, con eso a lo cual fuimos llamados, a ser como nuestro Señor Jesucristo. También en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, Pablo le mostró a los hermanos en Filipo acerca de nuestro Señor Jesucristo y su humillación, su muerte, resurrección y exaltación. Y entonces allí encontramos que la exaltación de Cristo, y nos dimos cuenta cómo Cristo es suficiente, cómo Cristo es supremo y cómo Cristo es el centro. De eso viene hablando Pablo en estos primeros capítulos de nuestra maravillosa epístola. Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios sea el que esté guiando este tiempo de estudio de su palabra. Nuestro buen Dios, gracias por esta mañana. Gracias por esa maravillosa exhortación, ese bálsamo para nuestras almas de saber que es en Cristo en quien encontramos el perdón de nuestros pecados. Gracias por poder haber recordado esa obra maravillosa que hiciste por nosotros a través de tu Hijo. Gracias porque no miras nuestros pecados y no los miras no por nosotros, sino por aquel que clamó por nosotros. Gracias por ese maravilloso devocional que llevaste nuestras almas hoy a contemplar esa gran verdad. Ahora, amado Dios, colocamos delante de ti este estudio, esta predicación, amado Dios, para que sea aquello a lo cual fuimos también llamados, amado Dios, a que entendamos cuál es el propósito que tienes tú con nosotros al habernos llamado hijos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdónme, yo pongo esto aquí abajo. Ustedes saben, problemas de tamaño. Capítulo 3. Capítulo 3 es un capítulo muy central, es un capítulo de advertencia, es un capítulo de que tiene como propósito que entendamos que estamos en una carrera, no que vamos a estar. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, no es que vas a entrar en una carrera, es que has entrado a la carrera, que estás en el camino, que el camino es Cristo y que la carrera es el reino celestial. Es decir, nuestra vida no se basa en las cosas que vayamos a conseguir en esta tierra, aun cuando Dios nos ha permitido conseguir cosas para esta tierra, pero no son el fundamento de la vida cristiana. Es prácticamente lo que el capítulo 3 nos va a mencionar. Hermano, no tenemos todo el tiempo para poder leer el capítulo completo, entonces vamos a ir por partes. Si quiero mostrarles una imagen, la primera imagen, por favor, hijo. En esta imagen ustedes van a ver cómo voy a dividir este capítulo 3. Es lo que básicamente estamos aprendiendo a hacer los sábados. ¿Cómo leer? Si ustedes me preguntan, venga, ¿ustedes qué están haciendo los sábados? Estamos aprendiendo a leer. Literalmente estamos aprendiendo a leer. Si hay algo que no sabemos es leer. Nos gusta, pero no lo sabemos hacer. Y tenemos que aprender a leer de la manera correcta. Y a esto nosotros le llamamos una estructura. Y esta estructura, lo que queremos ver es cómo Pablo inicia, qué es lo que quiere decir. Encontramos una advertencia en los primeros versículos. Encontramos un ejemplo de parte de Pablo en este capítulo. Encontramos una meta hacia dónde correr, ¿cierto? Y encontramos la meta, el reino celestial. Eso básicamente es lo que ustedes van a poder ver plasmado ahí. Miremos la siguiente imagen para que nos retrocedamos a los tiempos de Pablo. Uy, no, esa no, esa. Aquí vemos a
la advertencia. Lo que vamos a ver el día de hoy prácticamente es la advertencia. Versículos 1 al 3. La advertencia de Pablo. Después, si el Señor lo permite, seguiremos estudiando y avanzando en nuestro estudio hasta llegar. Entonces, mi división de este capítulo está como ustedes la ven ahí. Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, la advertencia, versículos del 4 al 11, ejemplo de Pablo, y correr hacia la meta, versículos 12 y 16, y ciudadanía celestial, 17 al 21. Así separamos pues estas divisiones. Entonces, miremos la última imagen. Aquí arrancamos. Capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Versículo 1, gozaos en el Señor. Versículo 2, guardaos, vigilantes. Y versículo 3, no 33, versículo 3, nosotros somos la circuncisión. Esa es pues la estructura o la división que vamos a manejar en estos primeros 3 versículos. Como les digo, no vamos a leer el capítulo completo por temas de tiempo, pero la invitación siempre, hermanos, así como estamos estudiando Efesios y así como estamos estudiando Filipenses, es que lean las cartas en su casa. Esa carta se la envía Dios a través de su Espíritu Santo. Originalmente fue para los Efesios, originalmente fue para los Filipos, pero ahora por gracia de Dios, esas cartas son para su pueblo, son para usted y son para mí. Léanla. Cuando alguien muy amado te envía una carta, yo estoy seguro que la lees. Estoy seguro que la lees. Y más si ese amado se fue y no sabes cuándo va a volver, le vas a querer recordar siempre. Léela. Lee la carta de Pablo a los Filipenses, entendiendo que ahora el Espíritu Santo está trasladando esas palabras para tu vida hoy. Y obviamente vamos a mirar qué significó para el pueblo de Israel, o para la iglesia del primer siglo. Pero indudablemente tenemos que llegar a una aplicación para nuestras vidas. Leamos entonces la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire cómo Pablo entonces arranca esta carrera. Maravillosas palabras con las que Pablo arranca, ¿no? Lo primero que él nos dice es, gozaos en el Señor. Y es interesante que Pablo arranque diciendo estas palabras. Pablo no arranca con una advertencia inmediata. Pablo no arranca diciendo, tengan cuidado. Por lo demás, tengan cuidado. Sino lo primero que él dice es, por lo demás, gozaos en el Señor. Lo más importante es que ustedes tengan gozo en el Señor. Y obviamente tenemos que preguntarnos a qué se refiere Pablo con este tema y cómo nos va llevando. Ahora, la expresión por lo demás está diciendo lo que continúa, lo que sigue. Él todavía no está concluyendo. Él aquí está diciendo, vamos a continuar con nuestro tema. Venimos diciendo que Cristo, que el Evangelio es el centro, que Cristo es el Evangelio, que tenemos que vivir dignos de lo que es como es el Evangelio, y tenemos que entender que hay unos enemigos que se han levantado en la iglesia, ¿sí o no? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Él decía, yo estoy predicando el Evangelio y aquí se ha levantado más de uno que me tiene, mejor dicho, buscándome siempre el mal. Pero en esto me gozo y me gozaré aún, en que Cristo es predicado. Y entonces en el capítulo 3 dice, por lo demás, continuemos nuestro tema. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué nos resta a nosotros sabiendo esas grandes verdades? Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Hermanos, el gozo sabemos que no es una emoción o no es una emoción que surja del ser humano.
está muy ligada a la alegría, está muy ligada a estar contentos. Pero la diferencia entre la emoción que tenemos de algo que nos alegra y el gozo es la fuente de donde viene la alegría y de dónde viene el gozo. La fuente de nuestra alegría muchas veces es exterior. Nos alegramos por algo bueno que sucedió, ¿o no? Nos alegramos por un logro, nos alegramos por una persona que nos visita, nos alegramos por un buen trabajo que llegó, nos alegramos por una buena cosecha, nos alegramos, eso es parte de cosas exteriores que nos traen alegría a nuestras vidas. Pero esa emoción es dependiente justamente de las circunstancias. Pues si las circunstancias son diferentes, ya no nos alegramos, ya nos entristecemos. Nos entristecemos por una mala visita, nos entristecemos por una mala cosecha, nos entristecemos por una mala salud. Entonces hay tristeza, eso es verdad. Por eso Pablo no está acudiendo a una emoción. Pablo está acudiendo a algo que conocemos muy bien y que podemos leer en Gálatas capítulo 2, 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, entendemos que lo que Pablo está diciendo allí es que echemos mano del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos gocemos. Y nos está diciendo ahora, ¿cuál debe ser la fuente de nuestro gozo? ¿La buena cosecha? ¿La fuente de nuestro gozo, las buenas amistades? ¿La fuente de nuestro gozo, que todo me está saliendo bien? Pues Pablo no dice eso. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, la razón de mi gozo tiene que ser Cristo. Yo no puedo obtener gozo de una fuente diferente, porque no va a ser un gozo verdadero. El gozo que se mantiene y el gozo del cual Pablo le está hablando a los hermanos en Filipo es el gozo que viene de Cristo. Es Él la razón de mi gozo, no las circunstancias. Porque ya sabemos todo lo que tiene que ver con Cristo, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras, pero que Cristo resucitó y que en Él tenemos esperanza, como veíamos esta mañana. Entonces Él es la razón de nuestro gozo. Y es lo que Pablo arranca diciéndole allí a estos hermanos. El primer punto entonces es gozo en el Señor. Y estos 3 puntos que vamos a ver, queridos hermanos, los he titulado de la siguiente manera. Cuando Cristo es suficiente, el gozo es permanente. Título de nuestro tema hoy es, cuando Cristo es suficiente, el gozo es permanente. Hermanos, si no es una muletilla, no es algo que nosotros simplemente tenemos que decirle a una persona cuando está pasando por circunstancias difíciles y le vamos a salir con una muletilla que tenemos muchos cristianos arraigada y es que a Cristo a usted no le es suficiente. Y es que para usted Cristo no le es todo. Eso es muy fácil decirlo desde nuestras circunstancias. Eso es muy fácil decirlo desde nuestros zapatos. Pero póngase en los zapatos del otro. Miren por qué Pablo le dice a él eso, gozaos en el Señor, pero primero le dijo a él en qué condición estaba, ¿se acuerdan? Él le dijo, yo estoy en la cárcel. Él le dijo, yo tengo muchos enemigos aquí en la cárcel. Y él le dice, pero mi gozo está en el Señor. Desde la situación que él estaba viviendo, él les decía, miren esto, no hay otra forma de pasar las batallas de la vida cristiana si no es en la persona de Cristo. Y entonces los que escuchan eso de un hombre que está pasando una circunstancia como esa, dice, oh, sí que me entiende. Sí que me entiende.
Pero es muy difícil cuando nosotros no estamos pasando momentos delicados de salud, de economía, de problemas familiares, de no sé qué, y vamos y le decimos a una persona, es que Cristo no le es suficiente. Y uno está en un sofá relajado y tranquilo. Esa no es la forma de la expresión de Pablo. Pablo primero se puso en el lugar que él estaba allí en la cárcel, luego le dice a los hermanos, ustedes también han estado en esta misma condición porque me han ayudado. Entonces nosotros podemos entender que la única manera de vivir la vida cristiana es que Cristo sea suficiente, que sea una realidad, que sea de verdad eso que pase en su vida, en medio de las tribulaciones que estés pasando. Sí, ¿con qué autoridad Pablo lo dice? Con la misma autoridad que él está pasando tribulaciones. No lo dice desde la comodidad de una oficina, lo dice desde la oscuridad de una cárcel. Es allí cuando cobra sentido decirle a un hermano, Cristo puede ser suficiente para tu vida. Yo mismo puedo ser un testigo de esto por esta y por esta y por esta razón. Cristo ha sido fiel en medio de las dificultades y del dolor que he pasado. Versículo 13, entonces, queridos hermanos, nuestro primer punto es gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahora es un mandato. Yo no puedo mandar a una persona que esté alegre. Una emoción es muy difícil de mandar, ¿no? Esforzar a una persona que sea alegre se le nota en la cara, ¿no? Venga, pero ponga cara bonita. Y como que le sube y le cae otra vez el rostro, porque una emoción es muy difícil de fingir, a menos de que sea un buen actor o una buena actriz. Pero normalmente nuestro rostro refleja estas cosas. Por eso Pablo allí nos está mandando una emoción. Está diciendo que echemos mano del fruto del Espíritu Santo. Gozaos en el Señor. Es una maravillosa orden. Ahora, ¿por qué Pablo empieza así? ¿Por qué Pablo empieza de esa manera? Porque Pablo sabe algo muy importante, queridos hermanos. El corazón que está satisfecho en Cristo es un corazón que está protegido contra el engaño. Una persona que está satisfecha es una persona protegida. Una persona que tiene insatisfacción es una persona fácil de arrastrar al error. Eso siempre pasa o no. Pasa en los hogares cuando los hijos no encuentran satisfacción. El enemigo viene fácilmente y los arrastra. Pasa en el trabajo cuando los trabajadores no encuentran satisfacción en su trabajo, fácilmente decaen sus fuerzas para trabajar. Cuando no hay satisfacción, siempre hay un lugar muy grande para que puedan cometerse grandes errores. Por eso es que Pablo arranca diciendo eso. Gozaos en el Señor. El gozo no está en la experiencia, y eso ya lo hemos visto. No está en el desempeño, queridos hermanos. No es porque yo me porto bien y yo hago las cosas bien y por eso estoy gozoso. El gozo no está en la tradición, es lo que Pablo va a comenzar a decirle a los hermanos allí. Ustedes no tienen que sentirse gozosos porque ustedes van a entrar a una tradición y entonces ustedes en esa tradición van a ser firmes. Él les dice, no, no esto en las tradiciones, está entonces en el Señor. Para los filipenses significa algo concreto. No necesitaban convertirse al judaísmo. No necesitaban añadir nada a Cristo. Su identidad ya estaba asegurada en Él. El gozo en Cristo es protección espiritual. Cuando la iglesia deja de gozarse en Cristo, y escuchen bien esta frase, hermanos, que es importante que pongamos frases en nuestra cabeza en este sentido. Cuando la iglesia deja de gozarse en Cristo, comienza a buscar seguridad en la carne. Y es así. Hermanos, cuando nosotros no tenemos el gozo en Cristo, inmediatamente comenzamos a buscar circunstancias que nos alegren la vida. Que todo esté bien, que todo marche bien. Y entonces estoy gozoso. Pero como todo no marcha bien, mi vida está así, arruinado.
Y Pablo primero le dijo a ellos, no hay razón para que ustedes miren las circunstancias, porque las circunstancias los van a hacer mirar al suelo y los van a vivir, van a tener una vida derrumbada. Miren a aquel que venció y aquel que venció por ustedes. No importa lo que esté sucediendo alrededor, que Cristo sea predicado, en esto debemos gloriarnos y nos gloriaremos aún. Mire que Pablo retoma estas mismas palabras con otra forma de expresión, pero nos está diciendo exactamente lo mismo. Gozaos en el Señor. Y él también utiliza una expresión muy interesante allí en ese versículo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Tiene un propósito, Pablo. Les voy a escribir esto otra vez. Se los voy a volver a decir. Para ustedes es seguro. Está actuando de una manera como un pastor, como un padre. Más que como un pastor, como un padre. Cuando nuestros hijos salen, no son las recomendaciones que siempre les damos y tal vez ya las tienen allá metidas en sus oídos. Ten cuidado. Cuídate. Maneja con cuidado. No se venga muy tarde. Pilas con esto. O no hacemos eso con nuestros hijos. O no hacemos eso con las personas que amamos. No le damos una advertencia de ten cuidado. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de allá afuera? ¿Qué hay? Hay peligros. Hay peligros. Y sabemos que ellos se tienen que cuidar de las imprudencias propias y se tienen que cuidar de las imprudencias de otros. Y por eso Pablo arranca diciéndole esto a los hermanos. Hermanos, lo primero que tiene que tomar usted en la mañana es el gozo de Cristo en su vida. No salga sin pensar en lo que Cristo es en su vida, porque allá afuera le esperan dificultades, adversidades y circunstancias difíciles, porque la vida se trata de eso. La vida no es color de rosa. Esa es una frase verdadera. Interesante que se utilice un color para decir que algo es bonito y decimos la vida es color de rosa. Algunos que les gusta el morado podrían decir es que la vida es color morada, según el color que a usted le parezca, pero la vida no es del color bonito que a ti te parece. La vida tiene grises y blancos, la vida tiene negros, la vida tiene tantas circunstancias difíciles. Y Pablo está expresándole a sus hermanos esta situación. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pedro utilizó una expresión muy parecida, ¿no? Vamos allí a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice Pedro. Ay, perdón. En segunda. 1:12 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Es como casi las mismas palabras pastorales de estos dos varones llegadas a sus amados, a la iglesia, diciéndoles, yo no me voy a cansar de decirles tengan cuidado. Yo no me voy a cansar de advertirles. Yo no me voy a cansar de decirles, miren, vigilen sus vidas día a día, porque estamos en un mundo peligroso. ¿Cómo encontramos el gozo entonces? Y podríamos, hermanos, hacer un estudio tal vez un mes solamente del gozo. ¿De qué se trata el gozo y cómo vivir el gozo y cómo nos llenamos de gozo día a día? Pero resumiendo esa verdad, queridos hermanos, es conocer a Cristo. Es lo que Pablo hizo al principio con los hermanos. Le dijo quién es Cristo, le dijo cómo Cristo se despojó a sí mismo. Les habló de Cristo humillándose,
les habló de Cristo yendo a la cruz del Calvario, les habló de Cristo siendo exaltado hasta lo sumo. No hay otro lugar donde usted y yo podamos encontrar el gozo pleno, la verdad del gozo, sino a través de la obra de Cristo, completa, perfecta. Y entonces la advertencia que Pablo está dando es: no digas Cristo más yo más Cristo. Hacemos un mundo más fuerte, llevamos una vida más fuerte, porque es Cristo más yo, o yo más mis obras y Cristo. No, no está. Definitivamente esa ecuación no está en las Escrituras. Es Cristo en todo. Cristo suficiente. Cristo el eterno. Cristo el que me da el gozo. Cristo el que me salvó. En él descanso. Es Cristo. Nuestro segundo punto es el siguiente, queridos hermanos. Guardaos. Versículo 2. Guardaos. Mire cómo le expresa Pablo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces esta palabra, guardaos. Guardaos, guardaos, guardaos. Y algo que hemos aprendido, queridos hermanos, en las repeticiones en las Escrituras, es que lo que buscan es dar un énfasis. Cuando escuchamos santo, 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 no está hablando de 3 veces santo, está hablando de la magnitud de su santidad. Ahora, podemos decir 3 veces santo, sí, expresándolo, pero lo que está hablando es de una magnitud. Y aquí, Pablo, utilizando esa misma expresión, utilizando ese mismo lenguaje, dice: guardaos, guardaos, guardaos. Ahora, obviamente para nosotros esa palabra guardaos muchas veces significa meterse dentro de una cajita y no salir de allá. Pero la palabra en sí tiene que ver más con estar vigilantes. Vigilen, vigilen, vigilen. Y este vigilen no es para que entonces comencemos a hacer vigilias. Entonces, hermanos, mañana les espero porque vamos a hacer vigilia de 10 de la noche, 6 de la mañana. Ahora, hermanos, si usted quiere orar de ahí hasta las 6 de la mañana, está autorizado por el mismo Señor. Él lo va a escuchar a cualquier hora. Pero aquí lo que está hablando es: tengan cuidado, es una alerta. Es pongan vigías. Es que estamos en un campamento, estamos en una guerra, estamos en un campamento y tenemos que tener torres de vigilancia. Lo que el Pablo está expresando allí es: pongan torres de vigilancia alrededor de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, nos menciona 3 cosas de las cuales nos debemos guardar, que al fin de cuentas son la misma. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 veces repite esto. Esta vigilancia es una vigilancia activa. Guardaos. No dice: mire a ver si la otra semana tratan de cuidarse, o muy bien por como se cuidaron la semana pasada. Aquí este es un presente continuo. Es algo que usted y yo tenemos que hacer siempre, 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 constantemente. Nos tenemos que cuidar. Cuídense de los perros. Vamos a comenzar a desglosar esto de cuidarse de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. En este punto, entonces, tenemos 3 subpuntos, podríamos llamarle así. Primero, perros. ¿A qué se refiere Pablo con guardaos de los perros? En el Antiguo Testamento el término estaba asociado con impureza en el culto. Los perros en el Antiguo Testamento estaban asociados de esta manera. Les invito a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 18.
Dice así la palabra de Dios: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Y hay que entender, queridísimos hermanos, el contexto en el que se están diciendo estas cosas, y que en aquel tiempo no habían grupos PET, ni habían animalistas, ni habían, que pobrecitos los animales, ni nada de esas cosas habían. Y Dios se expresaba de su creación como Él veía que era su creación y se expresaba de esta manera. Y una de las cosas que puso para la ley es que no presentara el precio de un perro. Y para el pueblo de Israel un perro era menospreciable. Un perro andaba entre la basura, un perro era, no eran los perros que hoy usted ve que con pedigrí y con collarcito y acá con el nombrecito y oliendo a rico y lo llevamos a peluquería cada 8 días y qué sé yo. No, eran animales callejeros, carroñeros tal vez, y que hablaban de suciedad. Y no iban a llevar un perro al altar. ¿Qué tenían que llevar al altar? Corderos, ofrendas de vacuno, ovejuno, tenían que llevar codornices, lo que Dios había pedido. Pero él decía, un perro no. El precio de un perro es abominable para Dios. Y entonces, ser ciego es un problema, mis hermanos. Eh, Esta expresión también los judaizantes la utilizaron para acuñarla y colocársela a los gentiles. Y entonces para los gentiles, para los judíos, perdón, los que no eran judíos, o sea, los gentiles, eran unos perros. Imagínense, eran menospreciables. Ellos veían a un perro y veían a un gentil y eran igual de abominables. Esa expresión que se está dando allí es una expresión muy fuerte. Pero Pablo no estaba hablando de gentiles, porque Pablo le estaba hablando a gentiles. Pablo estaba mencionando la iglesia gentil en Filipo. Pablo está haciendo un juego de palabras y está diciendo, esos que dicen que los gentiles son unos perros, cuídense de ellos. Ellos son los verdaderos perros. Ellos son los verdaderos perros. Pablo le está diciendo a los hermanos, cuídense de estos que son abominables. Lo que ellos presentan en el altar, Dios ya lo ha rechazado. Lo que ellos están haciendo, llevando sacrificios hasta el momento, en aquel tiempo, en el tiempo de la iglesia de Filipo, ellos desde allí de Filipo, pero es que ellos presentan sacrificios, ellos hacen cosas buenas, buenas cosas religiosas. Tenemos que imitarlos, tenemos que ser judaizantes también. Pablo les dice, cuídese de esos perros. Es una palabra muy despectiva, es una palabra fuerte, muy fuerte, pero es la forma como Pablo está levantándose, está diciendo, cuidado, cuidado, no se dejen engañar. Estos perros quieren hacer que ustedes también presenten a Dios algo que es abominable. Quieren hacer que ustedes digan, Cristo más mis obras, Cristo más lo que yo pueda hacer por Él, Cristo más yo poner de mi parte, Cristo. No haga eso, porque Cristo es suficiente. Para los judíos no era suficiente. Cristo no fue suficiente para ellos, ni aún para los que creyeron. Vamos a ver más adelante que ni aún para los que creyeron, Cristo llegaba a ser suficiente y por eso querían añadir más cosas. B. Malos obreros. No es que eran perezosos, eran activos, pero su obra dañaba el Evangelio. En la segunda epístola a los Corintios 11:13, Pablo habla de obreros fraudulentos. ¿Saben? Cuando se habla de obreros ya habla de algo
de algunas personas ya más cercanas, judíos que estaban muy cercanos a ellos, que estaban ahí mezclados y estaban haciendo cosas que supuestamente eran para el Señor, pero sus obras eran fraudulentas, sus obras no glorificaban a Dios. Y les está diciendo, cuidado, cuidado con este tipo de personas. Trabajar en nombre de Dios, perdón, trabajar en nombre de Dios no garantiza fidelidad. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿o no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre. Y Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Guardaos de los malos obreros, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la misma escritura. Apártate de los tales. Claro que hay advertencias. Para la iglesia hay advertencias clarísimas. Hermanos, yo les digo una cosa, si el Titanic que se estaba hundiendo y algunos sabían que eso iba a suceder, ¿usted cree que no le hubiese advertido a todos a grito entero? Bájense de ese barco, se va a hundir. Bájense de ese barco porque se va a hundir. Nosotros fuimos llamados a decirles a aquellos que no han conocido a Cristo, Cristo viene. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero también fuimos llamados a advertirle a la iglesia. Iglesia, cuidado. Cuidado con los obreros fraudulentos. Cuidado con los que dicen hacer las cosas para Dios, pero lo hacen es para su carne. Huyan. ¿Quiénes de ustedes han leído el proceso del peregrino? ¿O conocen del proceso del progreso del peregrino? El progreso del peregrino prácticamente llega un momento en que dice la importancia de salir de esa ciudad, de huir de esa ciudad, porque ¿qué va a pasar? Va a ser destruida. Fuimos llamados a advertir, sal de ahí, sal de ahí. Ten cuidado que no se metan. Lo primero es cuidarnos entre nosotros. Nosotros somos los que debemos cuidar la doctrina, queridos hermanos. Aquí yo me puedo parar a decir un montón de cosas moralistas y ustedes están en todo su derecho de decir, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no lo dice. Porque Pablo le escribe a los Filipos con este propósito. Pongan lugares de vigilancia. Cuidado. Cuidado. Estamos en tiempos peligrosos. No estamos en tiempos para relajarnos. Cuidado. Porque hay obreros fraudulentos, obreros malos, de los cuales nos tenemos que guardar. Estos tres de los que estamos hablando son el mismo grupo, ¿no? No son tres grupos diferentes. Son el mismo grupo que estaba haciendo males en Filipo. El tercer grupo es mutiladores del cuerpo. Mira cómo los llama. Aquí Pablo hace un juego de palabras. Ellos defendían la circuncisión como requisito de salvación. Miren lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Es interesante cómo Pablo está utilizando esas expresiones de lo que hizo que se formara el primer concilio en Jerusalén. La iglesia toda se reunió en Jerusalén, no la iglesia, los dirigentes, los apóstoles se dirigieron por una situación que estaba pasando. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo dice la Biblia. Cualquiera hoy podría agarrarse de ahí. La Biblia lo dice. Si no se circuncida, no puede ser salvo. Está escrito en la Biblia.
¿O no está escrito ahí? ¿Y saben que así hacen con muchos pasajes de las Escrituras? Agarran y los cortan donde les conviene y hacen hacer a las personas cosas que la Biblia no está diciendo. Eso no es lo que está diciendo las Escrituras, pero si yo lo dejo hasta ahí, ¿qué otra cosa está diciendo? Que la orden de los que vinieron de Judea, que eran judíos, pues que estaban más cerca de las verdades, pues dijeron que tocaba circuncidarnos. Y hoy tendríamos iglesias haciendo pasar por el bisturí a más de uno. Pero, versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro, impresionante como el Espíritu Santo hace las cosas, no puso a Pablo, no puso a Bernabé, puso a Pedro, el que no había entendido muchas cosas, el que no entendió la visión cuando le bajó el lienzo y Dios le mostró que los gentiles también hacían parte. Ahora Pedro se levanta y le dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios, perdón, vuelvo a leer. Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ni ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Espectacular. O sea, hermanos, ustedes, ¿qué defensa la que Pablo está levantando aquí? Y Pablo entonces les dice a sus hermanos, cuidado con los mutiladores del cuerpo. Ya no les dice cuidado con los de la circuncisión, porque ya ellos lo que estaban haciendo lo hacían como un rito, como un requisito natural del hombre. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Primer concilio se levantó por causa de esto y se defendió a la iglesia para que esto no tomara fuerza, para que ninguno dijera que usted tenía que ser judaizante para poder ser salvo o guardar los ritos de la ley para poder ser salvo. ¿Ven cómo la palabra de Dios da luz a la misma palabra de Dios? No tenemos que inventarnos muchas cosas. Entonces vemos cómo el versículo 28 del mismo capítulo de Hechos, los apóstoles concluyen que no se debía poner esa carga. La iglesia entendió algo crucial. Cristo es suficiente. Por eso Pablo dice, guardaos. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren robar esa libertad que se tiene ahora o que tenían ellos en este momento. Querían hacer que ellos judaizaran, querían hacer que ellos fueran a los ritos de la ley. Y lo interesante, como les digo, hermanos, eran personas de los judíos que habían creído. Ellos habían creído en Cristo. Pero entonces ellos dijeron, ok, sí, Cristo, pero más. Pongámosle el más porque usted tiene que sumar con Cristo. Si tú no sumas con Cristo, estás mal. No, Cristo tiene que ser el todo en ti. Cristo tiene que ser el barniz en el que te bañan.
Tú no eres ni siquiera el catalizador, tú no eres el que da el color, tú no eres, no, tú eres el que recibe todos los beneficios. Como esta mañana miramos en la cena. Recibimos los beneficios de Cristo. Cristo es el centro, pero recibimos, no podemos dejar de hablar de los beneficios que recibimos de Cristo. Pero de ninguna manera tomamos el sabor o Cristo toma sabor por causa de nosotros. Queridos hermanos, tercer punto, versículo 3. Volvamos otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire el propósito con el cual Pablo les empezó diciendo estas palabras. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión. Y le estaba hablando a personas que nunca se habían circuncidado, que eran considerados unos perros. Le está hablando a personas que los judíos los veían como desechables. Y les está diciendo a ellos, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos. ¡Qué palabra tan emocionante! Ellos entender eso, ¿cómo así? ¿No tenemos que guardar estos ritos? ¿No tenemos que hacer esto? ¿Por qué no tenemos que hacer esto? Porque eso era sombra. Porque eso era sombra. Era necesario para los judíos hacer eso. Fue necesario para ellos hacer eso hasta la llegada de Cristo. Después de Cristo ya no era necesario porque Cristo es la circuncisión. La circuncisión fue señal del pacto, ¿verdad? Génesis 17, queridos hermanos. Estoy tratando de ir lento en estos pasajes porque es bueno que pasemos por las escrituras y veamos que Pablo no está diciendo algo nuevo. Pablo no se está inventando algo. Génesis 17, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque en ti he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y este mismo pasaje nos habla de esta señal del pacto, y por causa de tiempo no puedo continuar leyéndoles, queridos hermanos, pero habla de la importancia entonces de cómo se introduce la circuncisión como una señal de ese pacto. Y se introdujo como una señal, pero el pueblo de Israel se quedó con la señal, pero no entendió el pacto. Y es lo que nos pasa muchas veces. Nos quedamos con cosas físicas y no entendemos lo mayor que es Cristo. Nuestra esperanza no puede estar en nuestro buen comportamiento. Nuestra esperanza tiene que estar en la persona de Cristo. Eso no significa que podamos portarnos mal. Pablo lo dice y lo remenciona y lo vuelve y lo dice en la carta de Pablo a los romanos.
No se trata que yo tome la gracia como ocasión para la carne. De eso no se trata. Pero se trata de que yo entienda que no por mis acciones es que tengo derecho a ese maravilloso pacto. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, Dios prometió que circuncidaría el corazón. Deuteronomio capítulo 6 nos muestra a qué se está refiriendo Pablo. Miren, por favor, rápidamente, capítulo 30 de Deuteronomio. Y miren cómo se expresa esto que Pablo dice ahora. Nosotros somos la circuncisión. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Queridos hermanos, no hay religión que pueda circuncidar tu corazón. Hay religiones que pueden circuncidar tu carne. Tú mismo puedes ser una religión para tu propia vida que busca circuncidar tu carne a través de tu tradición. Te glorías en tu tradición, en que tú eres cristiano evangélico, es que somos reformados, es que nosotros sí somos la verdadera iglesia, es que nosotros sí enseñamos la verdad. Y simplemente puedes terminar diciendo cosas que decían en aquel tiempo los mismos fariseos. Si usted no se circuncida, no puede ser salvo. Ah, no, si usted no es de esta iglesia, usted no puede ser salvo. Si usted no habla como nosotros, usted no puede ser salvo. Si usted no se sabe los libros al derecho y al revés de la Biblia, usted no puede ser salvo. No fuimos llamados a gloriarnos en nuestros logros. Tampoco estamos diciendo la escritura que no hagamos nada, porque no nos llamó la escritura a quietud, pero sí a que tengamos clarito que la razón de ser del creyente es Cristo, no sus tradiciones. Es que aquí en esta iglesia siempre lo hemos hecho así. Y si lo hacemos diferente, entonces no lo estamos haciendo bien. Y ponemos la tradición por encima del bien común. O, es más, ponemos la tradición por encima de la palabra de Dios. Peor todavía. Era lo que estaban haciendo estos judaizantes. Estaban colocando sus tradiciones por encima de una gran verdad. Ya se había discutido esto. Ya la iglesia había dicho claro que no se tenía que poner esa carga en la mano de los hermanos. Y sin embargo, estos lo estaban haciendo. Hoy sabemos, queridos hermanos, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso lo saben todas las iglesias. ¿Y por qué ponen cargas en las vidas de las personas para que puedan ser salvas? ¿Por qué le dicen a las personas, sí, pero usted tiene, de todas maneras, usted tiene que hacer algo? Eso no puede ser posible que así gratis usted va a llegar al cielo. Eso de gratis no dan tanto. Y Dios está diciendo, es que es gratis. Es gratis. O como diría el que hace la propaganda y hace una redundancia, es totalmente gratis. Si es gratis totalmente. Pero el ser humano, en las religiones y en sus tradiciones y en su manera de vivir, le pone el pedacito de sí, pero. La vida cristiana no se puede vivir según el entendimiento del ser humano. La vida cristiana se tiene que vivir según el entendimiento de las escrituras, según lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que vivamos de esta manera, vivimos de esta manera porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Pero si la palabra de Dios me dice que lo primero que yo tengo que hacer es mirarme a mí mismo para poder echar a ver lo de los demás, eso es lo que tengo que hacer. Estos hermanos que habían creído en Cristo, que tenían su circuncisión,
que tenían su forma de vivir, que tenían su forma de hacer las cosas, no fueron ni miraron en un espejo sus vidas, sino lo primero que vieron fue, ¿cómo hacemos para cansarle la vida a estos gentiles? Ah, no. Si quieren ser de verdad, tienen que circuncidarse, tienen que ser como nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, tal vez hacemos lo mismo con nuestros propios hermanos en Cristo? Porque es que es muy fácil uno pensar en las iglesias de afuera, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. Hablar mal de los de afuera es fácil. Tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Que me hace ver como un perro, como un mal obrero, o que me hace ver como un mutilador del cuerpo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que hago bendice a mi hermano? ¿Lo que hago edifica a mi hermano? ¿Lo que hago se parece a lo que Pablo estaba haciendo con los hermanos en Filipo? Gozaos en el Señor. Tengan cuidado con esto. O nosotros somos más bien esos de los cuales Pablo habla. ¿Se fue la luz? Ah, ok. Esos de los cuales Pablo habla diciendo, guardaos. Me quedan 4 minutos, queridos hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esto rápidamente hoy a nuestras vidas? Algo que vivieron los hermanos allí, en Filipo. Nosotros no enfrentamos presión para circuncidarnos, ¿no? Eso no pasa. Eso es algo que está muy lejano para nosotros. Nadie nos dice a cada rato, venga, pero si usted no se circuncida, usted no va a poder entrar al cielo. Pero sí enfrentamos la misma tentación. Cristo más algo. Usted tiene que poner de su parte. Podemos empezar a confiar en nuestra tradición, en nuestra identidad reformada, nuestra ortodoxia, es que nosotros sí enseñamos bien. En nuestro ministerio. Es que nosotros sí estamos llevando un ministerio como debe ser. Esto también es confiar en la carne. Nosotros sí somos capaces. Yo no soy como esos de allá. Y aquí no estamos llamados a que nos fijemos en lo bien que nos comportemos. Fuimos llamados es a que nos gocemos en la persona de Cristo, aquel que hizo la obra por nosotros y continúa haciéndola. No es que la obra de Cristo culminó allá en la cruz del Calvario y ya. Nuestro Señor Jesucristo dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Su obra permanece constante en la vida del creyente y Él constantemente está intercediendo por ti y por mí ante el Padre. ¿Cómo no me puedo gozar de eso? Las dificultades que estés viviendo, las circunstancias atenuas que estés viviendo, llévalas a la cruz de Cristo. Gózate en el Señor en medio de esas dificultades. Porque el Señor nos ha probado que Él es fiel en medio del sufrimiento. Él es fiel. Si tú miras la fidelidad de los demás, eso va a hacer que tú te vayas de esta iglesia. Si tú miras, si los demás te hablaron, te saludaron, te apapacharon, ay sí, porque son tan chéveres, entonces no estás viniendo por Cristo. Estás viniendo por tu carne. Si tú miras que es que allá sí me ponen cuidado, entonces no estás viniendo por Cristo. No has entendido que Cristo murió por ti, te puso cuidado. Eso no quiere decir, queridos hermanos, no es un doble mensaje. No quiere decir, no se preocupe si alguien no lo saluda, si alguien no... No, hermano, la escritura dice qué debemos hacer. Ve y estando tú y él solo y reprende a tu hermano. Hazle caso a Cristo. El mandato sigue vigente. Guardaos. Guardaos. Ten cuidado.
todavía hay perros. Cosas que no agradan a Dios, que se hacen en el nombre de Dios. Es abominación delante de Dios. Cualquier obra humana es como trapo de inmundicia delante de Él. No pretendas presentarle a Dios tus propios sacrificios, porque no van a ser agradables a Él. Preséntate en los sacrificios de Cristo. Dios prometió circuncidar el corazón. Cristo murió para hacerlo posible. El Espíritu lo aplica a nosotros. Por eso, no añadamos nada, no necesitamos nada más, no confiamos en nada más. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. El verdadero pueblo de Dios es aquel cuyo corazón ya fue transformado por Él, que se goza en Él y que se guarda de todo lo que compite con Él. A eso fuimos llamados, queridos hermanos. Gocémonos en el Señor, guardémonos de aquello que el Señor nos advierte y pongamos nuestra mirada únicamente en aquel que murió y resucitó por nosotros. Y entonces nuestro título tendrá sentido. Cuando Cristo es suficiente, el gozo es permanente.